Hola, ¿qué tal? ¿Listo? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Estamos saludando a quienes están visitando el canal de Huerto de Libros. Esta tarde tenemos un invitado a la distancia, un poeta, un escritor que queremos presentarles su obra, queremos conocerlo un poco más. Y pues bueno, gracias que visitan el canal y vamos a saludar sin más preámbulos a Víctor Manuel Mora. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Víctor, por poder cuadrar agendas. Me imagino que todavía ya estás, no sé si estés en horario de trabajo, no sé, ahorita si nos platicas un poquito de cómo combinas la escritura con tus labores diarias, pero gracias por darnos el espacio y pues bienvenido a tu casa, Huerto de Libros. Muy amable, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por ser de puertas abiertas pues, para todas las personas que quieren escribir. Es la editorial y uno entra al portal y se ve que hay muchos estilos de literatura y gente de varias partes del mundo, incluso pues si bien hay muchos centrados allá en México, vemos varias personas que estamos empezando a vincularnos y gente que ya está vinculada en el portal fuera de México. Entonces, de hecho yo me enteré por redes sociales de la existencia del portal y a través de ahí fue pues que se fue dando todo. No, pues muchas gracias, Víctor. Tienes razón. La intención de la editorial, al ser publicaciones digitales, es la de abrirle las puertas a los nuevos talentos, a escritores de todas las latitudes. Y si bien la mayor parte de nuestras publicaciones son de escritores latinoamericanos, también tenemos algunos escritores españoles, algunos escritores, bueno, que la raíz sigue siendo latina, ¿verdad? Pero bueno, están en otro continente y pues la verdad es que la intención es la de dar espacio y conocer nuevas formas de escritura. Tuvimos la fortuna de que nos contactaras, las redes sociales ya son una maravilla y tuvimos la Es cierto. fortuna, sí, la verdad, de que nos contactaras y a partir de ahí, pues, como dicen, el resto ha sido historia, una historia que vamos a platicar y vamos a ir dando a conocer a quienes visitan el canal, pero antes nos gustaría saber un poquito más de ti, Víctor, dónde vives, a qué te dedicas y cómo es que le dedicas tiempo a la escritura. Bueno, yo soy colombiano, vivo en Bucaramanga, es un municipio principal, una ciudad principal de Colombia, y yo soy médico de profesión, pediatra, es como especialidad, y me dedico principalmente a eso. La escritura en este asunto ha sido más como una, una afición adicional que creé desde que era pequeño, cuando estaba en el colegio, que teníamos un profesor de literatura de español que le gustaba que intentáramos escribir. Eso fue por allá cuando yo estaba eso era séptimo, octavo, en, no era más abajo, espérenme que estoy algo extraviado. Eso fue más o menos como en sexto bachillerato, por ese tiempo. O sea, eso fue, ya estamos hablando probablemente ya casi de unos 15 años, Ok. más o menos, incluso más tiempo, vamos hablando 15, 18 años que empecé con algunos poemas que me enseñaron ahí en el colegio por ese profesor, animándonos a que escribiéramos y habían quedado guardados. Retomé algunos de esos hace un par de años, como casi 10, 11 años, y desde ese entonces he estado escribiendo, pues quizá como muchos de los que no tenemos la literatura como profesión en forma lenta y casi que el primer libro es el fruto de toda una vida pues, de esfuerzos graduales de ir teniendo un contacto y un amor con la literatura y pues en todo ese largo de tiempo usando experiencias y pues eventos de la vida que muchas veces es lo que lo inspiran a uno y gran parte pues es la fuente de inspiración del libro eh, que hemos publicado con ustedes. Pues ese ha sido como el motor y todavía pues sigue siendo el motor que me mantiene escribiendo. Si bien pues por ahora estamos publicados solo en el portal, el primer poemario que pues, como tiene toda esa historia como que te acabo de contar que viene de tanto tiempo, tengo todavía pues ya un segundo libro, un segundo poemario
pues Perfecto. ya en revisión y pues en algún momento ya más adelante lo divulgaremos también. Actualmente pues cómo sacar el tiempo básicamente en los espacios donde uno está libre, pues, pues por lo menos no tan atareado con la vida diaria, escribir. Quizás si alguien quisiera escribir, lo que yo diría es que cualquier frase, cualquier palabra es útil y uno puede ir escribiendo ideas o frases y después irlas uniendo y también no ser como duro con uno mismo, eso también es parte del proceso, porque pues al principio de todo cuando traté de empezar a escribir, pues era como muy rígido con uno y ¿será que si alguien sí me va a leer? ¿Será Ujú. que a alguien sí le va a gustar lo que estoy escribiendo? En parte por eso cuando estaba pequeño que empecé a escribir, dejé casi más de 10 años muchos de los poemas sin retomar. Y hace unos 10 años empecé a retomarlos, incluso los empecé a publicar. Varios están en una versión preliminar y publicados en mi perfil de Facebook y algunas personas me empezaron a leer ahí, algunos amigos, incluso personas que no conocía también, y Ujú. eso me animó pues a seguir escribiendo y retomando la lectura. Entonces es como el trasfondo y es como la forma de combinar, pienso que todo el tiempo y la experiencia vital pues uno va escribiendo. A la larga, a final de cuentas, no es una carrera, sino es como una, un estilo de vida, una afición el querer escribir. Entonces no se Perfecto. puede ver como una competencia, no es lo más sano, aunque hay mucha gente que se dedica de lleno a la literatura y pues por eso son mucho más prolíficos que todos nosotros, pero no quiere decir que muchas personas del común, por decirlo así, no podamos contribuir y crear poesía. Ya, no, pues la verdad, mira, hace unos días hicimos un video con un compañero también de aquí de la editorial, con Pedro Chávez, y tuvimos un invitado que es un youtuber que acá es muy famoso, bueno, en muchos lados, porque tiene muchos suscriptores en su canal se llama Hey Arnoldo, y una de las, así se Como llama, la caricatura, como el exactamente, personaje de televisión, ok. exacto, exacto. Sí, de hecho, si visitan su canal, por ahí aparece un guiño en el diseño de su logotipo al que era Arnold, ¿no? De por ahí Ajá, de los noventas, ¿verdad? Bueno, retomando lo que comentábamos de este muchacho, de este youtuber, sí. él, una de las preguntas que le hicimos fue la de qué maestros, si recordaba algún maestro que le hubiese dejado una impronta, una huella y que hubiese terminado siendo definitoria en su futuro. Y él nos comentó, también nos hizo referencia de un docente que en su momento les recomendó muchos libros afines a su carrera. Él es ingeniero en sistemas. Ahorita que tú comentas esto, ¿cómo es importante la función del docente para que desde pequeños te despierten el interés por ciertos oficios, por ciertas actividades? En este caso, el profesor que tú mencionas desde una edad, pues se puede decir temprana, el hecho de motivarte a escribir, pues hoy en día da como resultado el poemario que nos presentaste, el que estés publicado con nosotros y el que tengamos esta charla. Entonces, realmente es importante la función docente para los jóvenes. Sí, pues aprovechando eso, pues si en algún momento logro hacerle llegar más adelante este video a él o vincularlo, pues igual darle un agradecimiento público a ese profesor. Él se llama Orlando Sierra, pues, y muchos amigos míos pues lo conocen, pues si en algún momento pues llegan a ver este video, esta entrevista, pues un reconocimiento público para la labor de personas como él que creen que la literatura puede ser pues una fuente de cambio y de motivación para los estudiantes. Y así hay mucha gente en el mundo y a veces se subestima la importancia de ese tipo de labor. Entonces, quería pues hacer ese reconocimiento público ya que retomamos ese aspecto. No, pues un saludo para Orlando Sierra, Orlando Sierra, un sí, saludo y pues la verdad, mis felicitaciones porque son docentes que cambian y tocan la vida de sus alumnos y pues la verdad es que yo, ahorita nos irás informando de tu obra, yo la veo muy completa, muy redonda. ¿A qué edad recuerdas tú haber escrito tus primeras frases que hoy en día están contenidas dentro de Recuerdos Hechos Poesía? las primeras frases. Pues como estamos hablando que es desde esa época de colegio,
estamos hablando de los 12 años, o sea, estamos hablando hace prácticamente 19 años, 19, 20 años. Entonces tú Desde, tenías 12, 13 años sí, aproximadamente. sí, La verdad es que yo tengo que felicitarte. Ahorita vamos a platicar de algunos poemas que vienen en tu obra, que es muy vasta. Es un poemario de 63 páginas, el que tenemos publicado. Pero se nota una pluma muy madura en tu forma de escribir, muy sencilla, pero muy contundente, ¿no? Que a final de cuentas creo que es lo que caracteriza a un buen poema, es esa sencillez que tiene al leerse, pero esa contundencia que tiene al sentirse. Y tus letras se sienten, aunque hay poemas cortitos, la verdad es que son poemas que te trastocan y pues yo tengo que felicitarte porque es un gran libro, es un gran, una gran recopilación de poemas y de temas muy variados, aparte, Víctor. Este, sí, ¿Qué te motiva o cómo te inspiras a generar estos fragmentos, estos poemas? pues como tú lo dices y como le puse pues al nombre al poemario, es una compilación pues de recuerdos de muchas cosas. Entonces, relaciones con amigos, relaciones con la familia, con mi trabajo, pues en ese tiempo también con mi estudio, porque pues algunos sí ya son, los escribí cuando ya era profesional y otros cuando estaba aún pues siendo estudiante de colegio, estudiante profesional. Entonces, y pues también de personas que conocí, que me interesaban, que me atraían. Entonces, básicamente de todas esas situaciones vitales, pues que sentía que eran importantes para mí en cada momento, pues de ese tiempo que transcurrió, fueron la inspiración pues para motivarme a escribir. Resulta pues mucho más fácil si uno liga pues, la poesía también a los sentimientos, entonces pues usar, es una buena forma de canalizar emociones y pues eso hace que pues, la inspiración pues sea mucho más rica. Entonces es fácil, mucho más fácil escribir sí, y pues yo pienso que y por eso también lo colocaba pues en el libro, que parte del proceso de escribir pues viene parte de, o sea, uno como poeta y lo siento en varios de los libros de los poetas que he leído, pues que ellos se transmiten muchas veces a sí mismos como piensan y como son a través de sus libros y de sus obras. Quizá pues el que más me gusta en ese estilo es Mario Benedetti. Muchas de sus obras reflejan incluso hasta su naturaleza, es decirlo así, revolucionaria en sus tiempos cuando le tocó serlo y en otros tiempos también revela otras fases de su vida. Entonces, en cierto modo pienso que es quizás la misma vida la que da más fuentes y pues se puede escribir básicamente de cualquier tema. Escribir sobre los amigos, sobre la familia, sobre Dios, sobre, pues, para los que creemos pues, en un Dios y se puede escribir también sobre incluso el mismo acto de escribir. Entonces también hay algunos poemas ahí en ese sentido. Entonces pienso que los recursos de donde se puede obtener inspiración pues son muy variados y depende también del gusto de la persona que quiere, del autor que quiere escribir y pues a mí me parece mucho más útil y siempre ha sido con mi estilo y probablemente seguirá siendo, que es escribir con base en todo lo que veo a mi alrededor. Que a veces uno puede centrarse en una partecita para tomar inspiración, pero pues como esto fue algo tan, una recopilación de recuerdos pues tan amplia, pues por eso los temas son relativamente variados. La naturaleza también, el tiempo, pues todo eso son cosas sobre las que se puede, además de hablar, escribir poesía. Sí, sí, precisamente ahorita que comentabas que sobre la misma escritura se puede hacer un poema. De hecho, el primer poema con el que se abre tu libro, que se llama ¿Cómo se hace un libro? En lo particular a mí me encantó. Yo tengo que confesarte, Víctor, que yo no soy muy lector de poesía. Eh, Como quienes me conocen saben que normalmente escribo narrativa, sobre todo de ficción, de terror. Pues bueno, el hecho de toparme con un poemario que realmente me atrapó,
para mí fue muy satisfactorio. Tengo un amigo que también está publicado aquí en la plataforma, que se llama Iván Montenegro, y tiene su poemario, se llama Zona de Medianoche, publicado por nosotros. Y Sí, hace... estuve leyendo uno que otro poema de él. Ah, exacto, y ahí tiene un Por ejemplo, avance, viene un avance, ¿no? Al inicio que sí, puedas descargar. sí, por Eh, ahí lo vi. la verdad, yo platicaba con él hace unos días, él radica aquí en la misma ciudad que yo, y él siempre hace alusión a que un buen poema, un elemento para identificar un buen poema o un buen poeta es que puede generarte imágenes y sensaciones sin caer en lo que él le llama la zona común. ¿Qué es la zona común? El hecho de describir algo con las palabras que le corresponden, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de una narrativa y un poeta se caracteriza, o la poesía se caracteriza por describirte las cosas de una forma muy especial o muy distinta. De acuerdo. Y el lector tiene que llegar a esa conclusión que el poeta está dejando ver entre líneas, ¿no? Entonces, pero entre líneas, no así directamente, no literalmente. Y él siempre me decía que ese es como un termómetro. Hace unos días que platicábamos con él, de hecho vamos a subir una entrevista también con él y por ahí él lo menciona. Cuando yo veo tus poemas, yo quedo muy cautivado, muy contento porque justamente logras esto. Y no importa si el poema es de 4 o 5 líneas o es un poema de 1 página y media o 2 páginas. Realmente creo que a ninguno de los poemas que nos presentas ni le sobra ni le falta. Los lograste condensar con la medida justa. Y el primer poema que se llama ¿Cómo se hace un libro? Cuando yo lo leí, dije, no, tengo que leer completamente, tengo que leer completo este poemario. Y de ahí me fui. Ahorita que tocabas el tema de la religión, me fascinó el que se llama Mi Credo. O sea, sobre todo porque yo me identifico con esa forma de sentir una religión, o no la religión, sino de sentir a Dios. Y como tú decías, ¿no? Respetando las creencias particulares de cada quien, este poema es universal. O sea, como tú lo plasmas, creo que aparte de ser muy respetuoso y muy apropiado, sí te trastoca, ¿no? Sí te genera esta reflexión. Y pues bueno, más adelantito, si tú lo permites, por ahí podremos leer alguno. ¿Vale? Pero antes de leer alguno que pudiera ser el de cómo se hace un libro o el de Mi Credo, veo que en tu poemario tocas temas importantes como lo es la libertad y como lo es la palabra como una herramienta, como un vínculo de comunicación. Sí, Referente a la libertad, Víctor, ¿tú qué podrías decirnos o qué elementos ves en el entorno para poder escribir sobre la libertad que hoy en día parece ser, está mal entendida? sobre la libertad. Pues quizá cuando escribí el poema, pues voy a decir que yo he sido algo diferente de ese entonces ahora, pero pues las cosas siguen siendo muy similares incluso en ese tema, porque pues muchas veces la libertad se sobreentiende o se trata de confundir incluso a veces como libertinaje, como una cuestión de poder hacer ciertas cosas sin contemplar a las otras personas, donde uno está eh, a veces la gente parece que se olvida de su de su propio contexto. Uh -huh. Entonces eso hace difícil todo porque pues no solamente puede uno hablar de libertad pensando que pues a la larga en uno solo. O sea, la libertad per se pues ahí también implica de saber vivir acorde de uno mismo, que la vida que uno lleva realmente responda a lo que uno quiere, porque pues mucha gente que sale y está haciendo las cosas porque alguien más le dijo, alguien más le convino, porque tiene que responder económicamente, socialmente, culturalmente, por alguna cosa, y a la vez entonces tanto lo que hace como quién es la persona que está viviendo, pues no refleja esa libertad que debería ser. Entonces,
incluso en el poema yo lo mencionaba, pues todavía esa idea la mantengo de la libertad de las cosas y pues la libertad de vivir que implica esa relación pues con la vida también. Y muchas personas, incluso yo mismo a veces termino perdido en ciertas circunstancias y terminamos perdidos en la cotidianidad y perdemos un poco de ese contexto de hacia dónde va, de hacia dónde debería ser el sentido de la misma vida. Entonces terminamos incluso encadenados en forma invisible a cosas que no deberíamos atarnos y pues en cierto modo es lo que quise transmitir con ese poema y pues creo que mucha gente pues sí podría identificar entre líneas su propia realidad y pues ojalá que pudiera tocarles en ese sentido a que revalúen un poquito ese entorno y como ven su propia libertad, que mucha gente se cree libre y realmente es prisionera de muchas cosas. Totalmente de acuerdo, y lo consigues, Víctor, consigues ese mensaje, consigues dar ese mensaje entre líneas. A mí me tocó el poema. Acá, no sé allá en Colombia cómo sea, acá en México se acostumbra mucho en ciertas ciudades, sobre todo pues en la capital del país, se acostumbra mucho a hacer marchas para manifestar una opinión o una postura, Claro, peleando sus derechos. O sea, un grupo se organiza y en el mejor de los casos, de manera pacífica, se manifiesta marchando y demandando las causas justas para sus peticiones, ¿no? sí, Pero, pero en realidad, como tú decías, a veces se nos olvida que ciertos tipos de libertades o ciertos tipos de manifestación de mi libertad que tengo, de mi derecho que tengo, terminan por trastocar la libertad de los demás o terminan por afectar al prójimo. Entonces, lo que yo noté en tu poema es la necesidad de plantear una libertad con responsabilidad. Y la verdad, a mí me trastocó mucho. Eh, si tú estás de acuerdo, me gustaría pedirte, proponerte que ese poema en particular lo podamos separar, o sea, se quede en tu obra, que ya está publicada, por cierto, en la plataforma. Ahorita comentamos cómo buscarla, vale. pero poder sacar el poema de libertad y dejarlo para descarga gratuita en la caja de comentarios de este video, ese poema en particular. Sí, ¿Estarías de de acuerdo, acuerdo. Víctor? Sí, incluso pues como esa también es una perspectiva del poema y pues como mencionabas acá en Colombia también existe la misma situación, de hecho desde hace casi 3 meses hay una situación de reivindicación social donde muchos grupos han estado pidiendo cosas que han habido necesidades y eso, y pues también incluso esa parte del tema la tocaba en el poema, porque muchas veces también parte de esas personas nunca, hay personas que todo el tiempo han estado viviendo la misma situación aquí del país y nunca han reclamado nada. Y también se vio en medio de todo esto mucha gente que nunca antes se había reclamado cosas, que salió también a tratar de reivindicarse, de pedir cosas pues para que lo estaban afectando. Entonces también en ese poema yo lo menciono como que la gente florece, o sea, la libertad florece también en muchas épocas, a veces se esconde, pero pues realmente nunca desaparece, también como un sentido colectivo, no solo individual. Entonces, también tiene pues esa connotación y pues si bien también la gente pues contempla una perspectiva es de cuando tú miras tus cosas y tienes que contemplar a otros, también la otra perspectiva es cuando mucha gente ha estado en un colectivo aceptando muchas cosas y excediendo muchas cosas y pues vuelve por épocas y eso cada cierto tiempo vuelve como que la gente a sentir, pero hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos cediendo tantas cosas? ¿Por qué estamos aceptando tanta opresión y asumiendo que estamos en una libertad que realmente no estamos 100%? Entonces eso, en cierto modo, también lo incluyo en el poema, porque está quizá para la época en que lo escribí también, tal vez si no estoy mal también, en ese tiempo hubo otro movimiento social, entonces también incorporé esa idea al poema en su tiempo. Y pues, como eso sigue pasando, países como Sí. México y como Colombia, pues yo creo que sigue siendo una idea muy válida y que nos toca a todos en un momento dado. Sí, sí, fíjate que lamentablemente acá estamos,
ya llevamos años, pero yo pienso que de 2, 3 años para acá se ha catalizado más, se ha magnificado. Estamos padeciendo lo que tal vez en algún momento Colombia vivió a flor de piel, que es una inseguridad social tremenda derivada de la lucha de poderes de grupos organizados de cárteles, ¿no? Y francamente, ahorita yo veo que ya en muchos lugares la situación está fuera de control y no se ve un plan de acción. Y digo, esto no es por señalar a los gobernantes, sino que no se ve un plan de acción por ningún lado. O sea, no solamente hablemos del gobierno, sino de la misma sociedad. Aparte, sumándole el elemento de la pandemia, hay un caos, hay una incertidumbre, hay una zozobra, los problemas económicos van a la alza, mucho desempleo, las personas del desempleo se pasan a incrementar las filas de estas organizaciones delictivas y pareciera que es como una fórmula muy, muy nociva en la que estamos ahorita nosotros inmersos. Tú sabes que al momento en que un país empieza a hacer ruido por este tipo de situaciones, la inversión extranjera se detiene, esto genera desempleos, hay inseguridad, hay incertidumbre y esto genera muchos abusos. Entonces nosotros ahorita estamos viviendo a flor de piel esto y yo no veo muchas herramientas a la mano para poder organizarnos y salir del bache. La lectura, la escritura, la literatura es una herramienta muy importante para los jóvenes que pueda cultivar en ellos el amor al arte, el amor al prójimo, el amor a su entorno, a través de lecturas, a través como tú decías, de plasmar emociones en un cuaderno, pero lamentablemente no hay como que una campaña así muy concreta que tenga un orden, que incluya la escritura, que rescate a los jóvenes. Y la verdad es difícil, por eso ese poema de libertad, este, a veces no valorábamos la libertad que teníamos de salir a la calle, de ir al cine, de ir al centro comercial en familia, ¿no? Y ahorita ya no tenemos tampoco ni esa libertad. Está difícil, está Sí, difícil. sí, Y si tú de nos, acuerdo. y si tú nos lo permites, vamos a poner este poema para descarga gratuita, que vayan aquí a la caja de comentarios, que lo descarguen y Claro, con después, gusto. muchas gracias, Víctor, y después de que lo vean, pues que vayan a Huerto de Libros, al apartado de lanzamientos, que es la página principal de la web, y ahí den scroll, recorran 4 o 5 secciones y van a llegar a la portada de Recuerdos Hechos Poesía, una portada muy clásica, muy bonita, en donde está una máquina de escribir, una hoja en blanco y el nombre de Víctor Peregrino, que es tu seudónimo, Sí, Víctor, ¿verdad? Porque van a sí, decir Víctor Manuel Mora, por aquí no lo encuentro. Víctor Peregrino, ahí está su, sí. su poemario. Pues muy bien, ahora, Víctor, ¿qué nos podrías decir del uso de la palabra también a esta herramienta fabulosa que tenemos a nuestra disposición? Le dedicas un poema muy, muy lindo, un poema muy, para mi entender, poderoso. ¿Para ti qué significa la palabra, el hecho de poder comunicarnos, Víctor? Pues las palabras tienen un potencial tan grande y pues yo que trabajo en salud, tienen la capacidad tanto de hacer daño como de curar. Entonces, tienen la capacidad de emocionar, la capacidad de entristecer, la capacidad incluso de dejar sin palabras a otra persona. Entonces, o de generar tantas emociones que otras personas quieran hablar y sumarse. Entonces, al final de cuentas, todo depende pues del mensaje que se quiera transmitir y de la persona a la que se le quiera hacer llegar. No siempre es tan fácil a veces encontrar las palabras para transmitir una idea y a veces esa misma idea no llega con la misma intensidad, con la misma sensación a todas las personas. Pero así como las canciones no emocionan a todo el mundo por igual, pues tanto la palabra pues, cantada, la música, al igual que la poesía y todo, pues tienden a tener un efecto diferente en las personas. Entonces,
todo ese tipo de expresiones, pues del lenguaje, de las propias palabras, hacen que tengan un poder tan importante, tan increíble, pues que para mí pues, me pareció un momento dado muy interesante hablar sobre el hecho en sí mismo del poder que tienen las palabras. Y también pues las palabras y la forma como uno las usa refleja a veces también los momentos de inspiración que uno tiene. Por eso mismo que hablábamos que a veces no es fácil encontrar las palabras para decir ciertas cosas. Entonces, en cierto modo, también las ideas cuando son más espontáneas a veces son mucho más sinceras y se sienten como más transmitidas del corazón y del alma. A veces se procesan mucho o se reprimen mucho y eso también es lo que hace que no nos entendamos bien a veces con otras personas. Y ya no hay que ponerle filtros, eso todo el mundo sabe que hay que ponerle filtros a ciertas cosas porque a veces uno piensa Directo. ciertas cosas sin premeditar, directas y sin premeditar, pero a la vez también mucha gente se reprime de expresar sus sentimientos a través de ese recurso que tenemos, que es el lenguaje, que son nuestras palabras. Entonces, en cierto modo, pues esa fue como la temática de incluir ese tema dentro del poemario. De hecho, ese poema tardé un buen tiempo en terminarlo, precisamente por lo mismo, porque pues a veces hablar sobre la misma, como hablar sobre escribir, hablar sobre las palabras, resulta a veces no tan sencillo de transmitir lo que uno quiere decir a la otra persona, por las mismas razones de las perspectivas que puede tomar. Entonces, es un poema que me agrada, pues, de los que más me agradan por la naturaleza que tiene, y pues ojalá que todos los lectores que puedan degustar ese poema, realmente podría decirse que los poemas se degustan, entonces, pues les agrade tanto como a mí al momento de poderlo terminar. Los poemas que recuerdo que me costó algo más de trabajo darle un final. Sí, sí, es entendible porque vas a hablar con la misma herramienta de la herramienta, ¿no? Vas a hablar de la palabra con palabras. Entonces se vuelve difícil a veces encontrar la forma de darle la medida justa para darle su significado y darle su importancia. Sí, Y a mí mucho de lo que me gustó de ese poema es que nos deja reflexionando, por lo menos a mí me dejó reflexionando, sobre a veces por la cotidianidad de las cosas, cómo tendemos a veces a devaluar lo que realmente es importante. Y hoy en día creo que la palabra, el uso de la voz, de repente se devalúa o se prostituye o se denigra un poco y no se aprovecha el recurso, la facultad de transmitir, que es lo que comentas tú, Víctor, esa facilidad de poderle transmitir, de sembrarle una idea o una imagen al otro a partir de unos símbolos que yo escribí aquí o de un sonido, una combinación fonética, es casi como un milagro. O sea, es una de las características que nos hace muy diferentes, que nos hace diferentes al resto de las especies, la gama tan amplia de poder de comunicación y tú la resignificas muy bien en tu poema, la verdad. Y me gusta el término que utilizas de degustar porque sí se antoja precisamente darle una buena leída y releída a ese poema. Y fíjate, no sabía yo que había representado ese reto para ti. Un poema como ese, ¿cuánto tiempo te tomó, por ejemplo, redondearlo, Víctor? yo diría que pues ese poema, no recuerdo ahorita exactamente el tiempo, pero sé que fue un par de meses, Ay, redondearlo. Entonces, ok. no es de Franco, un par de meses creo que para ese tiempo, pues, ese poema estaba tal vez algo atareado en otras cosas, entonces lo escribí, incluso esa misma estrategia la uso mucho con textos, incluso pues de mi profesión, pues, de artículos y literatura pues, ya científica, donde uno a veces cuando no encuentra cierta forma de avanzar con el texto, y creo que todo el mundo pues, que escribe se ha encontrado con eso, por decirlo así, con cierto bloqueo, entonces deja reposar un poco
el texto en que está trabajando y lo retoma un tiempo después y mira, y probablemente es mucho más fácil avanzar en donde aparentemente uno estaba bloqueado. Y pues, como hablamos de todo el libro, la naturaleza del libro, un pequeño secretito que es básicamente que el orden de los poemas realmente no es aleatorio. ¿En qué sentido? En que están hechos, colocados en el orden en que fueron escritos. O sea, el orden de los poemas están en el orden en que los escribí, desde el más antiguo hasta el más nuevo. Entonces, en cierto modo, ya refleja cierto tiempo ya de estar escribiendo y me pareció ya para ese tiempo, sentí como la necesidad también de hablar sobre la misma labor de escribir, sobre las palabras. Entonces, y así también a medida que va pasando el tiempo, van surgiendo otros temas, y esa es una particularidad que tiene el libro, que el orden del poemario, el orden de los poemas, realmente es el orden en que los fui creando. Entonces pudiéramos ver en el trajinar de la lectura del poemario esa madurez que también se fue dando en ti como persona, como escritor. Qué interesante, muy interesante. Fíjate que Iván, en el poemario de Zona de Medianoche, él nos decía que comenzó a escribir, bueno, él ordenó, perdón, sus poemas como cuando uno se adentra al mar. De hecho, si tú ves la portada del poemario, es precisamente, es una fotografía que se toma en ángulo hacia arriba y se ve arriba la superficie del agua con los rayos de luz de sol. Y luego, pues obviamente conforme se va a lo profundo, esos rayos pues disminuyen, ¿no? Y él decía que precisamente sus poemas van tomando esa tonalidad oscura de una inmersión al mar, ¿no? Empieza de un poema iluminado, vamos a decirlo, con emociones más coloridas, y después comienza a descender, y sí, ya cuando vas a los últimos poemas, notas una esencia que duele, ¿no? Y es la intención que él tenía, o que es lo que él quería transmitir con sus poemas. Y aquí entonces en tu poemario vamos viendo el crecimiento, la evolución de Víctor como persona y también de Víctor como poeta. Pero tu primer poema, el que viene en el libro que se llama ¿Cómo se hace un libro? Yo me niego a creer que alguien de 14, 15 años lo escribió, porque la verdad es muy bueno. No, ese poema, como en todos los libros, muchas veces lo último que uno escribe es el prólogo. Entonces, okay. Entonces ese fue uno de los últimos poemas, y también pensé en cierto modo en algún momento hacer un prólogo en prosa, pero al final de cuentas dije, no, pues es que es un poemario, pues no es un libro, y también me pareció como más ilustrativo al momento dado de escribir sobre todo el proceso. Entonces, de hecho, antes de, pues en alguna versión previa, el poemario estaba dentro del cuerpo del mismo, y pues decidí sacarlo del cuerpo y ponerlo como parte del prólogo, pues por la misma naturaleza y la finalidad que terminó persiguiendo ese poema en específico. Entonces me pareció que era mucho más acorde ubicarlo como la apertura del libro. Como una Y pues presentación, ¿no? sí, y entonces realmente ese poema pues sí es el único que no encaja esa regla, pues hace parte más que todo como de la entrega. Entonces sí lo escribí, fue uno de los últimos poemas que escribí, es de esos que están ahí en el poemario, en el Lo libro de podemos, recuerdos hechos poesía. lo podemos leer y platicamos un poquito de las imágenes que genera. Vale, de acuerdo. Mira, aquí lo tenemos, se titula pues ¿Cómo se hace un libro? Y dice, solo unas palabras gotean y se estampan en medio de la hoja, se dejan caer regando un rocío de recuerdos, en esta línea y en la siguiente, y va así, guardándose una vida en un instante. Cuando, cuando tú pones gotean y se estampan en medio de una hoja, yo no podría estar más de acuerdo con que así son las palabras cuando escribes. Son líquidas, son amorfas. Si bien cada palabra tiene un significado, el cómo tú las combinas al momento de escribirlas me trae esta imagen de vertir
diferentes líquidos en un recipiente y poder hacer una mezcla. A mí me sorprende mucho porque cuando de repente hacemos pequeños talleres en donde nos ponemos a pulir un párrafo de algún libro, principalmente de alguna novela, habemos varias personas que se supone tenemos una formación afín y que estamos dedicados a lo mismo. Y nunca ha habido una versión que sea idéntica a la otra. O sea, nos ponemos a pulir el Ok, párrafo y decimos, a ver, la intención de este párrafo es transmitir esta idea, ya tenemos la sustancia y, y 4 o 5 personas empezamos a trabajar a la par y el resultado es muy diferente, pero lo más maravilloso es que cada resultado es lógico, es posible, funciona, es bueno. Y tú dices, ¿cómo a mí no se me ocurrió lo de él? Y él dice, ¿cómo a mí no se me ocurrió ponerle ese efecto o cambiarle el tiempo del verbo? A mí me generó amor, ¿cómo lo pusiste? A mí me generó un poco de tristeza. Y cuando yo leí esta introducción, este poema tuyo, en donde dice que solo unas palabras gotean y se estampan en medio de la hoja, dije, wow, o sea, lo has vivido, tú lo has vivido, Víctor, ¿tú ves así la escritura? sí, sí, pues a veces había momentos en que un poema lo escribía, me sentaba y ya tenía la idea y escribía el poema y casi así como lo escribía, así se quedó. Cuando en otros momentos necesitaba escribir primero unas ideas, dejarlas un tiempo, volver a escribir. Hay algunos poemas que fueron la fusión de dos poemas, intentos por aparte, y cuando los leía me daba cuenta que realmente era mejor que fueran uno solo. Algunos que eran uno solo terminaba fragmentándolos en dos. Entonces, por eso a la larga, pues no, como que dice, casi que pudiéramos decir que hasta en cierto modo pudiera equipararse también a la labor de hacer poesía a la labor de hacer escultura. En cierto modo diría yo, porque pues uno tiene una materia prima, una idea, le va dando forma, pero muchas veces sobre el proceso se cambian cosas, se tiene que amoldar la figura, a veces volverla a rehacer. Entonces pienso que ese proceso creativo tiene similitudes con los procesos creativos en otras áreas. Citaba el ejemplo de escultura, pero en la música también pasa lo mismo, en la cultura, en cosas ya de pronto de otro tipo de manualidades o de arte, de otros tipos de arte, pues donde se componen o se crean cosas, pues yo creo que todos hemos sentido que el proceso viene siendo igual y pues con las palabras se ve mucho ese fenómeno y uno lo siente a veces que a veces es el sentimiento y las palabras lo trascienden a uno un poco y entonces en cierto modo a veces son muchas cosas, muchas emociones que pueden vertirse en un momento dado y wow, cuando uno empieza pues, a ver todas las cosas que uno ha escrito, a veces pues por lo menos cada quien pues tiene su propio viaje en la medida que lee o que vive ciertos libros y ciertas obras, pero uno también cuando escribe, a final de cuentas, cuando uno relee ya todo, en este caso pues por la naturaleza y el origen del mismo poemario, cuando leía hacia el final, decía, wow, todo esto un montón de épocas, de eventos, de situaciones, de contextos, y a la larga pues parecieran a veces tampoco y evocan tantos recuerdos que por eso pues también como el cierre de este poema y esa naturaleza y por eso pues nació y se creó así. Decía, pues, ya después de escribir tanto tiempo y tantas cosas, pues decía, wow, pues ya tengo probablemente un libro aquí de escribir y pues empezaron todos por separado, ahí anotando las ideas, escribiendo y pues llega un punto en que uno ya siente que todo lo que escribió pues tiene una cierta cohesión como para poderlo compartir con otras personas. Y así como lo ha compartido como piezas separadas, poemas por separado, pues ahora ya me sentí pues como con la suficiente confianza, por decirlo así, como suficientemente madura todas esas palabras y todos esos poemas como para poder transmitirlos como un todo, como un libro único. Sí, de ahí el cierre del poema, ¿verdad? Dice, y va Sí, así, guardándose una vida en un instante. Y es verdad ahorita que dices eso de que a veces son años, son emociones, es tu tiempo libre, es un fin de semana, es un desvelo, el tiempo que le dedicas a escribir,
a veces es una enfermedad, a veces es un dolor, a veces es la alegría, y todo eso se sintetiza, se condensa en un libro que a lo mejor alguien puede leer en una hora o en una hora y media. Y la sustancia que hay detrás son años. Y creo que, pero fíjate que yo creo que se siente como cuando tomas un vino añejado, ¿no? Que el sabor es más fuerte, que el sabor es más intenso, porque hay años detrás de ese vino. Aquí el poemario sí se siente así, se siente, no se siente ajeno en ningún momento. Creo que hablas de cosas tan cotidianas y tan importantes de una forma que empatiza con el lector y te hace sentir que tú estuviste ahí o que tú aportaste algo o que tú piensas así, lo sientes así. Entonces, la verdad, yo cuando empecé, porque pues de hecho al ser escritor, pues, ¿cómo se hace un libro? Pues es un excelente título del poema, ¿no? De gancho. ¿Cómo se hace un libro? Excelente. Lo leí y me quedé un rato en silencio. Me quedé un rato en silencio procesando lo que refleja el poema, ¿no? Es un poema de 10 líneas y la verdad, lo que transmite sí son meses o años de emociones, Víctor, y la verdad, pues te felicito por él. Muchísimas gracias. Y Me pues alegra bueno, ver que puede provocar esos efectos. Quizá al principio, como te decía, a veces uno tiene cierto miedo de compartir sus obras, lo que escribe, pensando en que a veces no lo puede realmente pues, provocar en las otras personas las sensaciones que uno quisiera compartir, pero a veces también es, como hablábamos al principio de esta entrevista, a veces uno mismo se castiga mucho en la forma de escribir, entonces eso también a veces es útil liberar un poco ese miedo y pues compartir, así sea empezando con círculos de amigos y conocidos, o compartir algunos fragmentos, y eso también libera tanto al poema como al poeta. Entonces, pues me alegra mucho que te haya agradado ese poema, porque realmente pues esa era la finalidad pues, de sensaciones que quería provocar cuando lo escribí. sí, no, la verdad no tiene pierde. Y eso que dices también del juicio hacia uno como autor, también es muy cierto, ¿eh? Bueno, a lo mejor está un poco dividido porque también hoy en día hablábamos de las redes sociales, hablábamos de la tecnología. Hoy en día redes sociales, plataformas le permiten a cualquier autor publicar lo primero que se le ocurre, porque tiene el derecho y puede hacerlo, ¿no? Tiene el derecho y puede hacerlo y lo hace. Eh, y muchas veces, pues no son tan juiciosos, o sea, hay personas que no son tan juiciosas en lo que crean, pero habemos personas, yo me sumo a tu sentir y conozco a muchos escritores que sentimos igual, que lo pensamos una y mil veces antes de compartir lo que ya hicimos porque te expone una parte de ti, expone un pensamiento, una emoción. En mi caso, que yo escribo terror, cuando escribí mi primera novela, yo me autocensuraba. Entonces, no ponía ciertos pensamientos del personaje, no ponía ciertas expresiones, porque decía yo, es que cuando lo lean, ¿qué van a Que pensar van de a mí? pensar. No, está degenerado, o es un psicópata, o no sé, ¿no? Por el mismo género de la novela. Sí, Y ahí me sirvió mucho mi mentor de toda la vida, me dijo, en la cuestión literaria, me dijo, no, o sea, el hecho de que tú tengas prejuicios tuyos, no quiere decir que se los tengas que transmutar a tus personajes, o sea, a tus personajes déjalo ser. Dice, si Dios, que es Dios, nos dio el libre albedrío para dejarnos ser como somos, dice, ¿quién eres tú para limitar a uno de tus personajes? Entonces, cuando me dijo eso, vas a cuenta que ¡pum! Me estalló en la cabeza una libertad creativa y que me suelto, Víctor. Y ya a raíz de ahí, los personajes y mis historias son muy diferentes, pero siempre cuando se publica dices, a ver qué van a pensar, a ver qué me van a decir. O sea, creo que es un miedo natural al exponerte, ¿no? Al exponer lo que sí, haces. Pero la verdad, pues aquí, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que lo hiciste porque se agradece y se aprecia
el hecho de que se comparte esa forma de pensar. También a mí el que me gustó mucho en lo particular es el de mi credo, porque yo no puedo estar más de acuerdo en cómo tener una relación con Dios. Eh, si bien es un tema que muchas veces se vuelve tabú, y acá en México, no sé si allá en Colombia también lo digan, acá en México dicen que de Dios o de la religión, de la política y del deporte no se habla porque casi nadie se pone de acuerdo. Sí, La verdad es que qué bueno que tú tocas ese tema en tu poemario. ¿Qué te motivó a escribir un poema como Mi Credo? pues en ese momento con ese poema, pues quería tratar de reflexionar un poco sobre el hecho, pues como la gente a veces vive su religión, como que allá que acá se saben de eh, padres que maltratan a sus hijos, de personas aparentemente muy religiosas que se roban recursos públicos, estafan a la gente, así como hay gente que es muy buena en todos los ámbitos Uh -huh. y a veces incluso no recibe un buen reconocimiento, otra que sí lo recibe. Entonces, en cierto modo, también era como reflejar esa forma de cómo vivir y pues el párrafo introductorio, pues también, de ese poema, el primer párrafo, pues básicamente es quizá como el eje del poema. Quizás la frase cuando alguien me pregunta sobre ese tema, yo lo describo de la siguiente manera y es citando a un, de hecho la frase tampoco es de él, pero él la presentó al mundo hace un buen tiempo ya. Entonces, Garzón, el humorista que teníamos, que murió hace unos años, pues ya bastanticos, Jaime Garzón, él presentaba alguna vez un video y se consigue por internet que había un proverbio, pues, como una especie de manual de convivencia que estaban desarrollando en una zona al norte del país, aquí de Colombia, que es en La Guajira, por una población indígena que se llama los Guayú, que le estaban tratando de transmitir unas normas de convivencia y ellos se adaptaron a su propia cultura y pues que creó una máxima que es la siguiente, que nadie puede llevar por encima de su corazón a nadie, así piense o diga diferente. Y sigue siendo una cosa pues muy válida y yo la sigo cada vez que alguien me pregunta compartiendo esa frase, porque básicamente es la idea que trata también como que trata de mostrar y que está incluso también ahí inmersa en el poema. Muchas veces no se trata de estar predicando, diciendo que el amor es así y eso, de solamente celebrarlo como un rito y al momento dado, cuando llega el momento de saber vivir con otras personas, si esa persona no me cae bien porque va en otra vida, pues o le pasa por encima, o se le hace daño, o se le ignora, igual en el trabajo, en la relación de pareja. Entonces, aunque es difícil, porque eso suena pues también bonito decirlo a veces en la práctica, a todos nos implica mucha dificultad, si pudiéramos decir que cumpliéramos solo con esa expresión, esa es toda la religión que se necesita. Entonces, en cierto modo, eso es lo que quiero decir. A lo largo del tiempo, pues mucha gente lo ha expresado y pues una de las máximas también eh, que conocemos todos y que está consignada pues en ese poema es la frase de Santa Teresa, que era que el vivir es servir a los demás. Entonces la vida es una cuestión de servicio. Entonces, en ese orden de ideas, pues no se trata propiamente de que uno va a estar pues subordinado a los demás, sino tratar de aprender a convivir entre todos. Entonces, quizás esa es la mejor religión, la religión en el catolicismo siempre ha estado como el mandamiento del amor. O sea, cada quien lo pone en su época, lo dice de una manera diferente y todavía no se entiende. Entonces, eso es algo que quería expresar en ese momento. No, ya no recuerdo exactamente cuál fue exactamente la situación contextual que me llevó a ese poema, pero pues la situación general o la idea general sí es esta que te estoy comentando. Y sigue siendo vigente y no sé cuánto tiempo más seguirá siendo vigente mientras nos sigamos viviendo, haciéndonos daño unos a los otros y llevándonos, y que hay gente que se lleva por delante a otra por Sí. atender sus intereses y sigue creyendo, diciendo que después es muy creyente y todo. Entonces, igual así como hay en todas partes, se conocen las vírgenes de los sicarios y cosas así, Sí. que gente que hace daño y mata y le reza, no sé a qué figura espiritual le estará rezando, porque pues,
eso no es coherente lo uno con lo otro, pero existe, y supongo que tú lo sabes, allá lo hay, aquí lo hay, esa figura. Y uno dice, pues, ¿de dónde? Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, por algo, como decías ahorita, a lo largo de la historia, los diferentes líderes espirituales o figuras que han encabezado el cristianismo, en el caso de Jesús y en las culturas orientales, pues también por ahí Buda y pues las grandes figuras, ¿no? De las grandes religiones, Mahoma, todos compartían la característica del amor por el servicio a los demás y creo que es la única que no imitamos. O sea, eh, la humildad de lavarle los pies a los apóstoles, el, el, ayuno para fortalecer el espíritu, los ejemplos que conocemos de los libros sagrados, de las escrituras que tanto a veces se presumen y se llevan en la mano con fervor, no se llevan a la práctica y es como una disociación, como una desconexión, como tú decías ahorita, una incongruencia entre el creer y el hacer. Ahí tú ponías una frase en tu poema muy, muy potente que decía, rezar no es orar. Y es cierto, o sea, rezar es un rito, como tú ponías allí, es un dogma y es algo que aparentemente engaña a quien reza mucho, porque a veces sentimos que rezando somos buenos y eso cubre nuestra cuota, ¿no? De tranquilidad personal. Pero cuando se trata de hacer algo que realmente incida hacia afuera, hacia mi entorno, hacia mi semejante, que ya implica que yo renuncie a una forma de pensar o que yo dé un poquito más de mí, pues como que ya no estamos tan dispuestos a hacerlo. Y, y, a veces no se le da la importancia, Víctor, a este tema. Y creo yo que parte de que no se le da la importancia a este tema es lo que hoy en día nos ha metido en la dinámica que tienen nuestros países, que tienen nuestras naciones, que tiene nuestro mundo. No hay amor por el prójimo. Acá en México, que México es un pueblo muy católico, seguramente Colombia también lo es, somos muy católicos. Eh, Tristemente, no se ha ido enfriando esa empatía por los demás, ese estoy contigo, ese tú primero, ese te entiendo, te comprendo, te apoyo, como que se ha fragmentado y también se ha perdido el temor a Dios, o sea, el temor a que realmente alguien te está observando, el que realmente tienes que cumplir con una doctrina, se ha perdido. Y mira, el hecho de que se haya perdido, creo yo que es un factor importante en cómo estamos viviendo ahorita. Pienso yo que se va a seguir perdiendo y quizás la situación de nuestros pueblos en general del mundo va a seguir siendo adversa por ese enfriamiento de amor, eh, incluso hasta en los núcleos de las familias, Víctor. O sea, yo me quedé sorprendido acá en México con estadísticas que han dado de la pandemia, en donde por el confinamiento la violencia intrafamiliar ha aumentado un 40% y los padres se vuelven los principales verdugos de sus hijos y el esposo de su esposa, la esposa del esposo, cuando la familia debiera de ser una unión de apoyo. Es increíble esta situación, la verdad sí nos deja pensando y fíjate todo lo que se deriva de este poema que tú generaste, a mí me despertó toda esta reflexión. Creo que No, no, esa era la finalidad, y si logré que tuvieras eso en mente, pues probablemente sigue cumpliendo su función y transmitiendo el mensaje que tenía al momento de escribirlo. Entonces, pues me alegra saber eso. no, pues la Espero que verdad, ojalá más personas les genere la misma tipo de reflexiones y pues les genere pues ese mismo tipo de sentimientos positivos en el momento de leerlo. sí, y es un poema que se lleva una cuartilla y es ahí donde regreso a lo que platicábamos al inicio y te decía que a ningún poema le sobra o le falta. O sea, ese poema es de una cuartilla
creo yo, porque debió ser de una cuartilla, y en una cuartilla logras esta reflexión que, que nos habla de ese diálogo interno del autor, pero que es un diálogo que hace eco a las voces que están afuera, que hace eco y que hace resonancia con los pensamientos de quienes pensamos o nos sentimos igual con la doctrina. Creo que es la invitación a un replanteamiento de una forma de vida. Este poema que se llama Mi Credo. Lo quisiera compartir, pero ese no lo vamos a compartir para que vayan y lo descarguen en la obra completa que tenemos ya en la plataforma. Hoy se subió, por cierto, Víctor, no sé si por ahí Polo te lo hizo del conocimiento, hoy se subió en unos No, días. la verdad, pues, como ¿No te dicen por ahí, comentó? también es una sorpresa esta entrevista, no lo tenía claro que ya hoy, porque he visto el lanzamiento, pero estaba pendiente cuando ya se subiera oficialmente, entonces es una sorpresa adicional de esta entrevista, porque Sí, no, es no había recibido la notificación. hoy viernes Que bueno, 23. Sí, sí. Sí, hoy viernes 23 de julio está ya en la plataforma disponible para todo el mundo, para descarga en México y para descarga en todo el mundo a través de PayPal. Eh, Se hace la descarga, el pago y la descarga del PDF es automatizada. Te vamos a compartir por correo las ligas para que tú puedas compartir las ligas de descarga entre tus contactos, entre claro, muchísimas gracias. tu gente cercana y pues enhorabuena y felicidades, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Pues ojalá y lo que hemos platicado, ya llegamos a la parte final de la charla, creo que hemos tocado temas muy importantes, nos has abonado mucho, Víctor, y quienes se han quedado a ver este material, ojalá y les sea de provecho parte de lo que estamos platicando, que nos comenten, que compartan, que se suscriban al canal, que apoyen a los autores latinoamericanos que le dedican parte de su vida y de sus años a compartir este tipo de reflexiones. Y pues, Víctor, antes de irnos despidiendo, ¿qué autores recomendarías tú? ¿Qué obras recomendarías tú a alguien que quiere nutrirse de a lo mejor de una buena literatura que lo haga reflexionar o que le dé un poco de bálsamo? ¿Tienes algún autor que nos pueda recomendar, algún libro en particular? Pues a mí personalmente, de autores me gusta y siempre recomendaré a Mario Benedetti. Quizás no he terminado de leer pues toda su literatura y tiene literatura muy diversa, literatura desde muy literaria y netamente pues poética, por decirlo así, hasta textos que suenan más como incluso dejan entrever el corte revolucionario, por decirlo así, como revelan como el contexto en el que escribía Mario Benedetti en su tiempo. Entonces, es un autor que varía pues su temática con el tiempo y me parece muy rico en cuanto a escritura. También personalmente me agrada pues en cuanto a inspiración, especialmente para los temas más de tipo romántico y pues de emociones, pues Pablo Neruda y creo que todos lo hemos leído, no todas las obras, o quizás sí, habrá gente que lo habrá leído todo, tiene escritos muy ricos y algunas cosas, e incluso figuras literarias que en un momento dado uno puede verlas en práctica cuando también uno quiere escribir sus propios textos, entonces son buenos autores. Y hay uno especial que también me agrada mucho en cuanto a términos de poesía, que es Rubén Darío, y de él, pues fundamentalmente el Libro Azul. Es un libro que me parece muy bonito, tiene tanto cuentos como poemas, y pues todos son autores latinoamericanos que vale la pena apoyar y conocer y son clásicos. Y pues muchos de los autores también aquí en el portal, en el cuarto de libros, también hay varios autores buenos, entonces la idea es que entren, los lean, casi hay textos abiertos para que uno, por decirlo así, degustar las obras de cada uno de los autores que estamos vinculados ahí, géneros muy diversos, entonces yo pienso que es un buen material de referencia también como para antojarse. Y así como un autor especial, distinto, pues que la verdad pues tiene un montón de libros y me gusta, porque a mí me gusta la ciencia ficción, Fernando Trujillo, si lo pronto lo conocen, es un tipo de literatura también, del decirlo así, bastante oscura, trata de muchos ficción y realidad, porque involucra también datos reales
demonología, ángeles, religión, y toda su obra pues gira en torno a eso. La verdad fue como por una tercera parte de los libros, pero hay unos más largos, hay una serie como de libros cortos que complementan la historia principal, que es la Biblia de los Caídos, y a partir de ahí la Guerra de los Cielos, que es como el otro libro grande que completa la historia, y un montón de libros satélite que apoyan la, la historia central. Pues también un recomendado que en algún momento pudieran leer, se consiguen, incluso Fernando Trujillo tiene un portal directo donde uno puede conseguir los libros, desarrollado por él mismo, entonces, y se consiguen en muchas librerías yo creo que ya de Latinoamérica, entonces valdría la pena, pues también, si ya que hablamos de recomendar autores, pues ya no solamente hablando de poesía, sino de literatura general y latinoamericana, pues bueno, propiamente no es de aquí de Latinoamérica, sino como iberoamericana, entonces valdría la pena apoyar también ese tipo de lecturas, y pues a los que nos gusta ese género de ficción y pues especialmente enriquecido con detalles históricos, pues puede ser un buen libro. Excelente. Una buena serie de libros. Excelente, pues la verdad muy vasta la recomendación y qué bueno que dejas ver, Víctor, que el hecho de que uno escriba un género en particular o una literatura en particular no nos limite para leer muy variado. Esto lo hemos venido remarcando en varias pláticas últimamente porque a veces pasa que te casas con un género, con un autor, pero renuncias a veces a otro tipo de lecturas que también te pueden entretener, te pueden arrancar una sonrisa, te pueden trastocar, te pueden dejar una forma de pensar diferente y creo que nos acabas de dar un buen catálogo, un buen abanico de opciones. Sí, también habría otra que de pronto valía la pena, e incluso está en cine ahorita, pues va a estar en cine un buen tiempito, que es El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que es autor colombiano. Entonces ese libro, El olvido que seremos. ¿Es una Muy bueno. adaptación? ¿Se hizo adaptación al cine? Al cine. Entonces es un libro de los clásicos recomendados, muy conocido, muy buen libro. Perfecto. Entonces valdría la pena que en algún momento dado, pues toda la gente que quiera conocer un poco de literatura que valga la pena, pues lo tenga en cuenta. El olvido que seremos, excelente. Sí. Pues la verdad, Víctor, muy agradecido con tu tiempo. Ya sabes que esta es tu casa. Hemos tenido la fortuna de encontrar grandes autores, grandes personas y de que estén con nosotros. El siguiente año, bueno, desde este año vamos a comenzar ya acá en México a tener también la edición impresa. Ya vamos a comenzar a movernos un poquito ya que nos dio un poquito de margen la pandemia. Y el siguiente año vamos a iniciar un plan también para llevar más obras al papel y poderlas distribuir acá en México o incluso a nivel Latinoamérica por alguna plataforma que ya hoy en día sobran, ¿verdad? Sí. Y si tienes alguna otra obra, si tienes alguna otra propuesta de algún otro género, no dudes en enviárnoslo. Nosotros con gusto leeremos las propuestas, tu propuesta, y la verdad nos sentimos muy afortunados de poder publicar tu obra y cada que tengamos la oportunidad de recomendarla, lo vamos a hacer, no porque hayas publicado con nosotros, sino porque en realidad tu obra vale la pena ser leída y como tú decías, creo que en el contexto actual, la mayoría de tus poemas, haz de cuenta que le dan a la sensibilidad como que es atemporal la temática de tu poemario, porque en realidad puede encajar hoy, mañana, ayer, y ojalá y que leyendo el poema de Libertad que vamos a dejar aquí en la descarga de este video, se animen y vayan y conozcan tu obra completa, Víctor. Vale, muchísimas gracias y pues gracias a todas las personas que se vinculan pues a la lectura tanto de mis obras como de los otros autores que están en la plataforma y pues los que hayan dedicado el tiempo a ver esta entrevista y pues que sigan apoyando a los autores que estamos a nivel de toda Latinoamérica vinculados pues a esta plataforma y a todas las plataformas que actualmente hay. Pues la lectura y la literatura es vida y es salud. Excelente, Víctor, pues
No me resta más que mandarte un abrazo hasta allá, hasta Colombia, y ojalá y esta no sea la última entrevista que tengamos. A lo mejor más adelante podremos platicar sobre algún consejo, algunos tips que puedas compartirle a algunos escritores que quieran incursionar en la poesía. Podemos hacer por ahí una charla, compartir 5 técnicas que a lo mejor a ti te han funcionado, y ahí te dejo la invitación puesta, Víctor. Vale, luego pues miraremos entonces si podemos materializar esa invitación en otra entrevista. Muchísimas gracias, Juan, por este rato de esta conversación, y pues será hasta una próxima. Muchas gracias a Cuarto de Libros pues por el apoyo a mi obra y haberla publicado pues ya para todos desde el día de hoy que hacemos esta entrevista. Ya está lista, disponible, por ahí mañana la vamos a empezar a promover en nuestras redes sociales, y listo. Pues bueno, desde ahorita quienes están en el video, pues no pierdan tiempo, terminando de ver el video y de darle like y de suscribirse, láncense a la plataforma, lean la introducción que vamos a tener disponible, y también es muy probable que por allí algún poema, probablemente con el que abres tu compilación, se haga en formato de MP3, tipo podcast, también obviamente narrado por alguno de los profesionales que tenemos aquí. Ya tenemos en mente quién pudiera enriquecer con su voz tus letras, y pues bueno, bueno. Pues aquí listo. Quedamos a la orden, Bueno, entonces muchísimas gracias por todo y que estés muy bien. Igualmente, hasta luego, vámonos, buena tarde.